Y con el sonido. Sincroniza. 3, 2, 1, ya. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio Coloquiando, al episodio número 2 de este podcast producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas IDECA Perú. Ya estamos nuevamente con ustedes, mi nombre es Ronnie Ramos, les agradecemos a todos ustedes, a todas, por la acogida. Hemos visto las reacciones por parte del público a nuestro primer episodio de nuestro podcast, que ya está pues disponible en las diferentes plataformas. Ustedes lo pueden encontrar. Si es que aún no lo han escuchado, también les invitamos ahí para que puedan verlo a través del YouTube, a través del Facebook, o también si no quieren ver el video, también pueden escucharlo simplemente en audio en Spotify. Ahí nos buscan con @IDECAPerú. Muy bien, hoy día estamos nuevamente para ustedes para conversar, y tenemos una invitada muy especial desde México. Nos acompaña este día la doctora Fabiola Escárzaga. Ella es socióloga, es magíster, tiene magíster en estudios latinoamericanos y doctora también en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es actualmente profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Además es profesora también de asignatura en posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM. Ella es investigadora pues en temas, ha hecho investigaciones sobre insurgencias armadas de base indígena en Perú, México, Bolivia. También conoce bastante sobre movimientos indígenas en Latinoamérica, gobiernos progresistas, movimientos sociales, y sobre estos vamos a estar conversando con ella. ¿Cómo estás, Fabiola? Bienvenida a IDECA y a Coloquiando. Gracias, Ronnie. Gracias por la invitación, gracias a IDECA y a todos los colaboradores. Muy bien, ¿qué tal te está tratando el frío? Justo llegaste en la temporada más fría de Puno, del altiplano. Sí, pues ahí sobreviviendo, adaptándome. ¿Tú de qué parte de México eres? Yo soy del norte, Durango, pero vivo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. ¿Y a qué altitud más o menos está? Está a 2.250 metros. Ah, sí, y aquí estamos pues casi a 4.000 metros, 3.800. Se nota la diferencia. Bastante. ¿Qué tal en México? Ya tienen una nueva presidenta, Claudia Sheinbaum. Así es, tenemos una presidenta electa. ¿Cómo se sienten los mexicanos? Pues la mayoría que votó por ella, muy bien, contentos. Casi 60%. Así es, sí, es un resultado, pues se sabía que ella era la favorita, pero no se esperaba que senadores y diputados pudieran conseguir casi la también tiene mayoría calificada en el caso de diputados. Y los senadores faltan como 2 para la mayoría calificada, entonces hay pues posibilidades de hacer cambios constitucionales, ¿no? Que son algunas de las tareas que se han planteado en la campaña. Y es importante destacar, ¿no? Resaltar, subrayar que es la primera presidenta mujer en 200 años de independencia. Sí, y también en el norte, ¿no? En Estados Unidos y Canadá no ha habido presidentas mujeres, ¿no? ¿Cómo lo tomas tú como sociólogo también, ¿no? Que conoces bastante de Latinoamérica, pues de México. Es un buen avance, o sea, expresa un avance en términos de equidad de género, o sea, desde hace ya décadas se han ido procurando formas de ampliar la participación de las mujeres.
Y en este caso, pues se muestra esa capacidad, ¿no? El 50% del gabinete va a estar integrado por mujeres, más o menos esa era la misma pauta en el gobierno de López Obrador. Uh-huh. Y bueno, no todas son por regla automáticamente buenas, ¿no? En la tarea que asumen, uh-huh. Pero sí hay mucha tela ya de donde cortar, y la capacidad de Sheinbaum pues ha sido demostrada en términos de la trayectoria académica. Ella es física de licenciatura y con maestría y doctorado en ingeniería ambiental. Y por otro lado, pues tiene también larga experiencia en la gestión pública, uh-huh. Como secretaria de Medio Ambiente en la jefatura de gobierno de López Obrador. Ya. Y ¿ha sido alcaldesa también? Ha sido alcaldesa del 2015 al 18 ya. De una alcaldía que se llama Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México. Uh-huh. Y como jefa de gobierno, 6 años también, y bueno, ya es un cargos de elección, uh-huh. Los últimos, entonces experiencia en gestión y capacidad política, ¿no? Uh-huh. Ahora, ya está a un paso de salir, ¿no? AMLO, así se ha marketeado, Andrés uh-huh. Manuel López Obrador, un presidente bastante querido y seguro, poco querido también por los otros grupos, ¿no? Querido y odiado. Querido y odiado. Ya se va en octubre, tenemos entendido que el 1 de octubre ya asume pues la presidencia, ¿no? La señora Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿cuál sería tu lectura, así una rápida, de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo ha sido su gestión, no? Sí, bueno, el 18 es la tercera vez que compite por la presidencia, uh-huh. Entonces lleva 12 años previos de lucha política, pero tiene antecedentes. Él proviene del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, y luego es parte de la escisión que conforman el PRD, y luego este PRD, que era de izquierda, se va derechizando, y entonces se desprende un sector que pues termina siendo bastante mayoritario, cuestionando la alianza del PRD o del sector del PRD con la derecha. Uh-huh. Entonces tiene una larga trayectoria política, de mucho recorrer el país, lugares remotos como parte de su estrategia. Y bueno, su política es una política progresista como la que ha habido en Argentina, en Bolivia, Brasil, uh-huh. Ecuador, etcétera, una corriente. Pero digamos que tiene en su gestión y en su discurso sus particularidades. Por ejemplo, bueno, en México la no reelección es un principio sagrado. Desde la revolución se empieza a establecer esa pauta con sufragio efectivo, no reelección, de Madero en 1910, y después incidentes políticos, conflictos, contradicciones hacen que esa pauta se vaya afirmando. Uh-huh. Y creo que en esta trayectoria, experiencia de los gobiernos progresistas que hemos visto, la reelección ha sido un factor que terminó debilitando los procesos, porque favoreció la concentración del poder en un individuo. No hubo capacidad o intención de generar un relevo para mantener la legitimidad de estos gobiernos progresistas. Uh-huh. Entonces, en el caso de México, AMLO asume desde el principio de la gestión que no se va a reelegir, porque bueno, podía haber querido cambiar la Constitución, haber hecho uh-huh. alguna cosita por ahí. No lo hace, y entonces Claudia Sheinbaum de alguna manera es su hija política, ¿no? O sea, la va formando. Uh-huh. Y ella no tiene una trayectoria, ella no fue del PRI, que sería como la característica más generalizada de los cuadros más importantes del PRD antes y luego de Morena, uh-huh. sino que viene de la izquierda,
Siempre ha sido izquierda. Sí, y fue dirigente estudiantil en la huelga del 86 en la UNAM, que las autoridades querían establecer mecanismos de privatización, de elitización, de restringir el acceso de los sectores populares a la universidad, y ese movimiento fue muy importante para frenar. ¿Cuál sería para ti el logro más importante de AMLO, ¿no? En cuanto a gestiones, no sé, que haya aportado al país? Bueno, según desde donde se vea, una crítica muy fuerte hacia el gobierno de AMLO, como hacia todos los gobiernos progresistas, es el tema del extractivismo, es decir, de priorizar la exportación de materias primas por empresas transnacionales sin procesos de enriquecimiento, digamos, y despojar a indígenas de sus territorios. Entonces, lo que ha hecho AMLO, por ejemplo, es construir un tren en la península de Yucatán, en lo que le llaman un tren Maya, que pretende abrir al desarrollo económico regiones empobrecidas. En realidad, pues es una zona con un desarrollo turístico muy importante y eso va a favorecer el tren, pues esto, pero son procesos de acumulación capitalista. Hay mucho descontento por parte de los sectores campesinos indígenas, sobre todo afectados por esa, pues la apertura de la selva, en fin. Otras obras de infraestructura como la construcción de un aeropuerto, como la construcción de una refinería. O sea, es una apuesta al desarrollo sin considerar los perjuicios que para determinados sectores pueda causar. Entonces, eso es, digamos, tiene dos caras. Ha habido un incremento en el salario mínimo, ha habido un incremento en programas asistenciales para diferentes sectores. Por ejemplo, se ha limitado el outsourcing, mecanismos, digamos, alguna defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Ha habido varias cosas positivas, seguro, ¿no? Y por ahí la elección también de Fabiola Escárcega es como una ratificación, tal vez, ¿no? Porque es de la misma línea política de AMLO, pues. ¿Yo? No. Ah, la de presidenta. Claudia Sheinbaum. Claro, o sea, es la ratificación. Es la oferta de continuar, ella le llama el segundo piso de la cuarta transformación, que es como se autodenomina el gobierno de AMLO. Y bueno, es comparado con los gobiernos de derecha, porque en esos procesos electorales que participó AMLO y que perdió, pues es la derecha la que se impuso una continuidad neoliberal. Él se pretende antineoliberal, ¿no? Lo cual es bastante relativo. Pero sí ha mejorado el ingreso de las personas y la percepción también, ¿no? Una de las estrategias de AMLO muy eficaces ha sido la comunicación directa. Las conferencias mañaneras. Las mañaneras famosas, ¿no? Eso lo hacía todos los días, ¿no? Sí, bueno, de lunes a viernes. De lunes a viernes. 2-3 horas, sí, desde pues, 7 de la mañana, por ahí. Sí, era interesante ese espacio de acercamiento, ¿no? Y directo también, pues, con los medios y la población. Era una conferencia de prensa. ¿Esa experiencia has visto en otros países? Bueno, digamos que un antecedente sería Fidel Castro, que echaba unos rollos de 8 horas, ¿no? Y era muy importante. Pero después Chávez tiene creo que eran los domingos, Correa en Ecuador también tiene sus sabatinas, pero era un día y eran formatos diferentes. Han trabajado bien ahí el tema de comunicación. Pues López Obrador tiene su idea de la comunicación, ¿no? Y tiene mucha, pues esa trayectoria de 12 años de campaña más, la de jefe de gobierno más otras luchas que hizo. Le dan su propia pauta de comunicación, ¿no? Para algunos puede no ser tan interesante, pero lo que hace es imponer la temática cotidiana para la prensa. La agenda. La agenda y también, pues como ideologizar a la población, o sea,
proponer una lectura de la realidad de la que se hacen parte de los sectores que se sienten favorecidos e identificados con AMLO. Ajá, muy bien. Deseamos pues desde aquí, desde Puno, los mejores éxitos a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Un poco complicado pronunciar. Así es, pero ya en México se lo aprendí. Muy bien. Siguiendo en México, háblenos un poco sobre este movimiento de los zapatistas que ha sido una referencia para muchos, ¿no? Ellos ya están casi 30 años y están vigentes todavía. Así es. Sí, es una... ¿Quiénes son los zapatistas para iniciar, no? Bueno, los zapatistas son inicialmente un grupo mestizo que llega al estado de Chiapas, en un espacio selvático inicialmente, para prepararse para una guerrilla. Eso es en los años 65 en adelante. Y después esa primera generación se llamaban Fuerzas de Liberación Nacional. Es descubierta, es eliminada por el ejército, pero tiene otros elementos en otras partes del país, y en un segundo momento, por el del 74, regresan a Chiapas, y por ahí empiezan un trabajo ya más de trabajo con la población indígena. De alguna manera descubren al sujeto indígena, que no estaba inicialmente contemplado como una base social, y se van desarrollando también favorecidos por un trabajo del obispo de San Cristóbal de las Casas, que era de la Teología de la Liberación, Samuel Ruiz, que trabaja en mejorar las posibilidades, las condiciones de vida de las comunidades indígenas mayas. Y entonces hay una cierta confluencia, capacidad de aprovechar ese trabajo, y entonces se van formando cuadros indígenas muy, muy eficaces y con una gran experiencia, porque lo que hace Samuel Ruiz es favorecer hay procesos espontáneos de las poblaciones indígenas de colonizar la tierra, de obtener tierra para la sobrevivencia, y Samuel Ruiz trae gente a Chiapas que ayude, asesore en la legalización de esos territorios, y luego en la comercialización del café. Y estas experiencias que van enfrentando con el Estado a las poblaciones, de repente, terminan siendo frustrantes, fracasos, y es lo que va a favorecer que la opción por la lucha armada que ofrecen estos grupos de las Fuerzas de Liberación Nacional vayan siendo acatados por un sector de la población. Y el 1 de enero de 1994 inicia una rebelión contra el gobierno, contra el Estado. Sí, ¿no? Hay una amenaza de despojo de territorios que han colonizado los indígenas de manera autónoma, y entonces hay una preparación para la guerra, hay una asamblea donde se decide mayoritariamente que se inicie esa guerra, y coincide el estallido con el inicio del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá, que es como el bautismo, pero la sanción ya más plena del neoliberalismo, y de medidas previas que han afectado las posibilidades de acceso de la tierra a los campesinos, una reforma a la ley agraria en el 91. Entonces ya hay, digamos, esta ruptura del Estado con los campesinos, y ese es el contexto en el que el zapatismo asume esta dirección, y son bases indígenas mayas de las distintas etnias que hay en el estado de Chiapas. ¿Cuántos más o menos integrarán este movimiento? Pues digamos que en un inicio podrían ser como unos 5,000. Sus armas eran bastante precarias, pero lo más interesante, el programa, inicialmente esta organización, las Fuerzas de Liberación Nacional, eran marxistas, leninistas, como otras guerrillas latinoamericanas. Ahora, justo, has hecho investigaciones, ¿no?, sobre
este grupo de revolucionarios, no sé si es el término, y también has investigado aquí en Perú y en Bolivia también, ¿no? ¿Y qué cosas en común has encontrado ahí? Bueno, yo inicialmente trabajé sobre Mariátegui para la licenciatura y en la maestría en estudios latinoamericanos hice una tesis sobre Sendero Luminoso, la insurgencia y la contrainsurgencia. Entonces, para el doctorado había aparecido el EZLN, porque, o sea, yo estaba en esos tiempos y para mí como la hipótesis de una rebelión armada en México era imposible por una historia pues diferente de la polarización de los conflictos que se veían, por ejemplo, en Perú. Y bueno, entonces me planteé hacer esta comparación y incluí también el caso del ejército guerrillero Tupac Katari de Bolivia, en tanto eran organizaciones armadas con base indígena. Entonces, con distintas características, distintos alcances, por ejemplo, en el caso de Sendero, pues es una ideología donde no está presente el indianismo, el proyecto de los indios como un proyecto propio de reivindicación de sus intereses, sino es solamente verticalmente desde la visión maoísta de Sendero que se impone una estrategia hacia las poblaciones indígenas, que en un inicio van a apoyar y después se van a ir desmarcando hasta alejarse y confrontarse con Sendero y ser una fuerza muy importante para su derrota a través de rondas campesinas. Y bueno, esta es una guerra que dura por lo menos 12 años, ¿no? En el caso del EZLN, inicia el estallido, pero son solamente 12 días de enfrentamiento y después el gobierno federal propone una tregua y a partir de la tregua es que se van a ir construyendo muchas cosas, por ejemplo el tema de la autonomía en el caso de México y en el caso de Bolivia en el EGTK hay una formulación ideológica indianista muy muy fuerte que parte de Fausto Reynaga en los años 60-70 y luego pues, muy visiblemente el EGTK es una alianza de mestizos e indígenas, los indígenas representados por Felipe Quispe, que es indianista y catarista. El indianismo nutre una corriente catarista que se inspira en la figura de Tupac Katari. Entonces es como diferentes estados, nación o estados precariamente nación, como podría ser en Perú o en Bolivia, enfrentan a una organización armada cuya mayor amenaza es la base indígena. Entonces a mí me interesa como dar ese protagonismo a los sectores indígenas que participan en esas luchas. Claro. Has mencionado lo que es el indianismo, ¿no? Término que se habla más, creo, indianismo, indigenismo en el vecino país de Bolivia. ¿Y cuál es la diferenciación? ¿No? Hagamos una diferenciación de estos dos términos, ¿no? ¿Quiénes son los indianistas y los indigenistas? Sí, bueno, el indigenismo es una corriente que surge en los años 20, por ejemplo, en Perú, como una corriente artística que reivindica la cultura indígena, pero que es una estrategia que pretende una alianza de mestizos con indígenas. En el caso de México es más una política estatal, en tanto hay una revolución en 1910 a 1920, en la que, entre otras cosas, hay ejércitos campesinos indígenas que participan en la lucha y que tienen reivindicaciones. Entonces ese Estado-nación que va a surgir de la revolución va a tratar con diversas políticas de integrar a la población indígena y, digamos, en realidad de desindianizar, de que los indios dejen de serlo, que se conviertan en mestizos, porque, digamos, en una lógica capitalista, las formas comunales de propiedad de la tierra, de organización del trabajo, no son
favorables, son obstáculos según la percepción el sentido ¿no? colectivo, ¿no? Eso es No un les gusta. horror para el capitalismo. Entonces se trata pero se lo hace a partir de mecanismos no violentos, sino la reforma agraria, procesos de integración al sistema educativo, la educación bilingüe en una primera etapa. Entonces esas políticas indigenistas son el proyecto mestizo que busca aprovechar la base social indígena para enfrentarse a las oligarquías, pero en Perú no lo logra. Ese sector mestizo, clase media, realmente no se enfrenta a la oligarquía, sino que termina subordinado. En el caso de Bolivia es algo semejante. En México sí, y se avanza en el proceso de desindianización de la población indígena, por la vía de un tránsito hacia la proletarización. Esos procesos en Perú y Bolivia son mucho más limitados porque el Estado representa más los intereses de las oligarquías, y para las oligarquías el que la población indígena siga haciéndolo favorece procesos de servidumbre, ¿no? En el campo, de maltrato, de racismo, y el racismo discriminación. Entonces eso implica una fuente de renta para determinados sectores. Bueno, ese es el indigenismo. Y el indianismo, enunciado inicialmente por Fausto Reynaga, lo que plantea es el proyecto de los propios indios sobre sí mismos para afirmar su centralidad política y su derecho a ejercer el poder sobre todos los demás. En el caso de Bolivia, porque hay una mayoría indígena, entonces pues, si nosotros somos mayoría, nosotros debemos gobernar Bolivia. Y es un discurso que expresa las limitaciones, que cuestiona los mecanismos de la dominación de los blancos, el que sean imitadores de las instituciones políticas de Europa, que no sean capaces de crear nada para gobernar, de que sean parásitos. Muchos elementos que plantea el indianismo los había formulado Mariátegui en su análisis de la situación peruana, ¿no? Este parasitismo de las élites, de los descendientes de los encomenderos. Entonces, este autogobierno de los indios es lo que plantea el indianismo, y se trata de un proceso de acumulación política, de lectura de la historia del país desde la perspectiva indígena. Desde los pueblos mismos, originarios, ¿no? Y que se propone superar la estigmatización. Entonces Reynaga se lo llama indigenismo porque reivindica el término indio, a diferencia del término indígena, que se establece con las políticas indigenistas, y del término campesino, que se impone como denominación a partir de las reformas agrarias. Justo hace días hemos recordado, ¿no? El Día del Campesino. El campesino. Entonces, eso sería un proyecto propio de los indios. Ahora, experiencias exitosas del grupo, ¿no? De nuestros hermanos originarios. Con ese término últimamente se conoce también, ¿no? El tema de la presencia de las mismas comunidades, de los mismos pueblos originarios. Experiencias positivas tenemos. Claro, sí, procesos de lucha, de acumulación. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, pues muy tempranamente, desde el 60, por ahí, hay intentos de partidos indios, o sea, para lograr una autorrepresentación política. Y en los 80 también, que se ven obstaculizados con las dictaduras, y también procesos que denuncia Reynaga de clientelización, o sea, los partidos de derecha, los partidos marxistas, pretenden aprovechar, como se concede el voto a los indígenas, pues se pretende aprovechar esa fuerza electoral o como masa de maniobra, ¿no? Para los enfrentamientos. Quienes ponen los muertos son los indios. Pero esta trayectoria acumulativa en el caso de Bolivia permite que en el año 2006 llegue a la presidencia Evo Morales como un candidato indígena, para, también como coronación de un proceso de lucha que no solamente él, sino también lideraron otros sectores,
Y esa es una de las grandes, digamos, proezas. Experiencias, puede ser, ¿no? Sí. En Perú todavía. En Perú pues no se logra algo así. Sí, ¿por qué crees que en Perú todavía no pasa eso, no? ¿Y crees que llegará en algún momento? Bueno, el conflicto armado interno, como se le llama, es un factor de, pues, destrucción de capacidades organizativas de determinados sectores. Por ejemplo, esto que yo planteaba, cuando aparece Sendero Luminoso, no hay un pensamiento indianista peruano que sea base de las organizaciones indígenas. Ese no arraiga, no se difunde. Y no solamente responsabilidad de Sendero, sino de la fuerte impronta que la reforma agraria tiene en el proceso de desindianización. Y desde la lectura de todos los demás sectores de izquierda, marxistas, leninistas, de todas las trayectorias, trotskistas, maoístas, etcétera, no solo Sendero, su lectura no reconoce la condición protagónica de los indios. Más bien pretende que con la reforma agraria ya no existen los indios, no existe problema indígena, entonces todo es soluciones modernizadoras socialistas, ¿no? Entonces son estos varios factores. Y después la guerra va a impedir que se desarrollen más esas posibilidades de autoafirmación indígena y de un proyecto indianista peruano. Sí, pues ahora nomás, ¿no? En los últimos sucesos hemos visto las víctimas, quienes han sido aquí en Juliaca, cerca nomás, ¿no? Casi. Y en Juliaca, Andahuaylas, Apurímac, poblaciones que tienen una fuerte presencia, ¿no? De poblaciones originarias, quechuas, aymaras, han sido asesinadas, y principalmente ahí es donde el gobierno ha asesinado, pues. Claro, el triunfo electoral de Castillo representó el voto indígena, el voto popular, el voto rural, ¿no? El voto serrano. Y entonces que fue casi, o sea, no fue parte de un proceso de acumulación de una izquierda, de los propios movimientos sociales peruanos, que sí hay eso, pero pues fue casi de casualidad, ¿no? Que logra ganar y luego sostenerse no puede porque no tiene un capital político, capital cultural que le permita sobrellevar una acoso de distintos sectores constante, ¿no? Pero la caída de Castillo para la población es una pues esta afirmación desde las élites que no es posible que un indio gobierne, ¿no? No es posible que alguien de origen popular gobierne, porque gobernar es asunto de las élites. Entonces hay una respuesta de mucho descontento, ¿no? Sí. Y bueno, la usurpación por parte de Dina, pues la respuesta inmediata, automática, es la represión. Esa es la dinámica en la que Perú se mueve desde ancestralmente, bueno, por lo menos desde la conquista, ¿no? Una violencia extrema que se aplica y que al parecer no tiene consecuencias, ¿no? Sí, pues. Las tiene muy limitadamente. Y pues son sectores, en Ayacucho también es la otra matanza grande, Ayacucho, ¿no? Sí. Entonces, esta respuesta tan, digamos, airada por parte de los sectores populares a los que se les ha despojado de su triunfo, porque aunque los resultados fueran muy limitados, era una representación simbólica de ellos, ¿no? De los pueblos originarios, sí. Principalmente, ¿no? Bueno, arrastramos, ¿no? Una crisis bastante grave aquí en nuestro país, ¿no? ¿Y cuál sería tu lectura como mexicana también, ¿no? Como conocedora también de temas que has trabajado aquí en Latinoamérica? El contexto peruano me parece bastante grave. Sí, es así como
ir para atrás, una involución, ¿no? No se avanza, sino que se retrocede y se retrocede cada vez más hacia lugares inimaginados, ¿no? Y bueno, como esta represión constante, el terruqueo, inhibe posibilidades de acción de todos los diferentes sectores de izquierda, de oposición. ¿Cuáles serían las salidas posibles, tal vez, a esta crisis? Pues yo creo que retomar una pauta de organización y de movilización. Yo di seguimiento a este proceso de CONACAMI, Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, que significó grandes avances en los procesos de reivindicación en Perú. Y veo, bueno, la lectura que yo hice en su momento es que la manera de neutralizar eso, además de criminalizar, de encarcelar dirigentes, promover conflictos al interior, fue la electoralización de la vida de Perú, ¿no? En estos procesos de la regionalización que abrieron a elección cargos que antes no eran de elección. Y entonces todo se volvió participación electoral. Y toda la capacidad, salud política se dirigió a eso. Y ahí se desvió de todo. O sea, se ha construido un escenario, una pista en el circo, donde solamente se puede participar de esa manera. Y esa manera es la más fácil de corromper desde arriba, de corromper las organizaciones, de corromper a las personas y de destruir el concepto de la política como el bien común y no como el beneficio individual. Bueno, es preocupante pues, y todavía está complicada, ¿no?, la situación, y ni siquiera pues gobierna, amigos, sabemos, Dina Boluarte ahí tiene secuestrado el poder legislativo en sí, ¿no? Este grupo de las extremas derecha y de la izquierda mismo, ¿no? Como hemos visto cómo se han juntado, ¿no?, los fujicerronistas, así los hemos conocido. Sí, es complicado el caso peruano. Bueno, Fabiola, muchas gracias por conversar hoy día. Gracias por la invitación. Con nosotros en IDECA. Gracias. Tienes varias publicaciones, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar o dónde pueden encontrar nuestros amigos? En el internet. Ya. Porque ya mover los libros en papel. Todo es digital. De un país a otro está. Sí, básicamente todo está digitalizado. Posibilidades por la vía de la página de publicaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, pero de repente si buscan por la red o bueno, si se comunican conmigo, les interesa algún texto en particular, yo les puedo enviar el PDF. Muy bien, vamos a estar dejando el correo aquí para que se comuniquen, para que se contacten directamente aquí con Fabiola Escárzaga. Muy bien, muchas gracias. Hemos estado conversando entonces hoy día sobre un poco sobre México, Perú y Bolivia también. Vamos a ir a nuestro pequeño segmento y ya regresamos, amigos. Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a este su segmento Entre Páginas. En este segundo programa estaremos presentando este hermoso libro que es Ensayos Andinos, que es editado en sí por el mismo Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, que es IDECA, en colaboración con el EMAUS. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿no?, ¿quién fue el escritor o el autor de este libro? Pues nada más y nada menos que uno de los fundadores de aquí del IDECA, que también es un personaje muy querido por muchos de nosotros, una persona muy espiritual, dedicada. Pues estamos hablando de Simón Pedro Arnold. Ahí, Simón, tú que nos ves también a través de las redes sociales, un saludo y un abrazo hacia tu persona. Bueno, hablemos un poco más de este libro que tiene diversidad de enfoques, antropología y teología desde los Andes, diálogo entre ciencias humanas y teología, retos históricos y transición cultural.
Bueno, también habla sobre... nos plantea preguntas, queridos amigos. Si tú alguna vez te has preguntado si hay lugar para ser andino y postmoderno, puede ser uno cristiano y a la vez andino y postmoderno. Bueno, son quizás términos con los cuales no estamos muy acostumbrados, pero que podemos estar resolviendo, conociendo este libro. Bueno, así que ya saben, si están interesados, bueno, yo sé que están muy entusiasmados por conocer un poco más de esto, responder algunas preguntas que tenemos, pues vengan acá al Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, búsquenos en nuestras redes sociales y también en nuestra página, también ¿no? que tenemos de la biblioteca IDECA y mucho más. Eso es todo, amigos, por este segmento. Nos vemos en el próximo programa de Coloquiando. Gracias, Mayli, por esa recomendación. Y bueno, amigos, de esta forma nosotros ya llegamos a la parte final de este segundo episodio de Coloquiando. Este espacio, recuerden, es producido por IDECA Perú. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y no dejen de visitar también a nuestra página web www.idecaperú.org. Mi nombre es Ronnie Ramos, les he estado acompañando en esta edición. Ya volvemos próximamente con el tercer episodio para seguir hablando sobre temas políticos, temas coyunturales principalmente, ¿no? Y tal vez vamos a hablar de fútbol también, ya que ahora se está jugando la Copa América, la Eurocopa también, por supuesto. ¿Sí o no, chicos? A ver, ¿dónde están los ánimos? Muy bien. Un agradecimiento especial también, por supuesto, a todo nuestro equipo, a Karen, a Lisner, a Mayli, a Rigoberto y a Blasia, que está por allá, que nos acompañan hoy día en producción, y a todo el equipo también del Instituto de Estudios en las Culturas Andinas. Entonces, amigos, ya nos vemos. Tupananchiskama. ¿Qué es Tupananchiskama? Es un término quechua. Hasta la próxima, hasta que nos volvamos a ver. Algo de quechua vamos a estar aprendiendo también en estos espacios, amigos. Chao, chao, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana.